Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Conversaciones de Chu. Estamos nuevamente aquí con mis compañeras, con mis compañeros Eduardo y Manolo, con muchas ganas de conversar hoy día, de reflexionar, de escucharles y leerles también a ustedes. El capítulo de hoy vamos a tener una invitada muy especial, muy querida, una compañera aliada, luego vamos a decir quién es. Pero en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la participación política de las mujeres y de la población de la disidencia sexual y de género. Una historia larga, con mucha trayectoria, con mucha lucha, con mujeres en resistencia a través de los años en este país, que ya sabemos que sin lucha no hay victoria, y sin estas luchas, estos movimientos, estos grupos de mujeres que se reunieron, que se reunían y que se siguen reuniendo además, no hubiese sido posible el logro de varios de nuestros derechos, el logro de varias reivindicaciones, y si no, estaríamos seguramente que sin nada, un Estado que es ausente, un Estado patriarcal, un Estado machista. Y entonces hoy día queremos hablar de eso y de la complejidad, de lo que representa, de lo que significa en nuestro país la participación política de las mujeres. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, ¿qué tal? Me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Yo también creo que este proceso es un proceso largo que, así como dice o decía nuestra compañera Maritza Villavicencio, tiene muchas vertientes y nudos, ¿no? Y hablamos del movimiento feminista, pero también hablamos de las organizaciones de mujeres de izquierda, ¿no? Que convergen en una protesta, en un reclamo para que las cosas cambien, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que analizar qué se ha hecho, qué se puede hacer y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque creo que es diferente hablar de mujeres feministas, de mujeres de izquierda y cómo Totalmente. Es su participación política. ¿Qué piensas tú, Eduardo, sobre eso? Sí, efectivamente, también feliz de estar con la compañera que el día de hoy nos acompaña. Lo que tú dices, Manolo, es importante, ¿no? Necesitamos seguir reflexionando sobre la participación, no solo de las mujeres, sino también de las personas LGBTI, porque además tenemos que reconocer de dónde vienen estos liderazgos, ¿no? Hay mujeres que vienen de liderazgos estudiantiles, barriales, de organizaciones feministas, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Y qué agendas levantan también, ¿no? Porque hemos visto en los últimos años en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Mujeres que realmente no abrazan los derechos, la protección y garantía de los derechos de las propias mujeres, ¿no? Más bien implementan políticas en contra del bienestar y del ejercicio de sus derechos. Entonces también tenemos que estar atentos a ellos y a ellas, ¿no? Pues, porque lo mismo ocurre con la comunidad LGBTI. Hemos tenido candidatos, no voy a mencionar nombres, pero todos los tenemos en la cabeza, han propuesto leyes que la comunidad LGBTI no nos hemos sentido representada, ¿no? Entonces, sin hacer consultas a las organizaciones, sin hacer consultas a las personas, exacto. ¿no? Entonces, ¿de qué proceso de participación realmente estamos hablando, no? O sea, nosotros seguimos siendo objetos de estudio, no sujetos que proponen para alcanzar una situación de bienestar y de vida digna, que creo que es lo que todos nosotros y todas nosotros y todos nosotros queremos. Y sobre todo creo que en esta lucha de las poblaciones marginadas, excluidas como las nuestras, las de las mujeres, los indígenas, siempre ha sido una disputa por nuestra voz, por tener una voz en los espacios de decisión política, o sea, ser considerados como sujetos políticos, ¿no? Y esa ha sido una lucha grande porque se está luchando por el poder. Exacto. Y en este país el poder la han tenido solo unas familias, solo un sector, ¿no? Desde la colonia, la república, y esto es una lucha que ha existido históricamente, que llevamos siglos en esta lucha, ¿no? Una lucha antirracista además, anticlasista, una lucha que nos involucra y que tenemos muchas ancestras, muchas referentes, muchos referentes en nuestro movimiento de la disidencia sexual, compañeros y compañeras que han venido luchando y que han invisibilizado toda esta jerarquía de opresiones que hay en este país, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un tema, una
un tema, una invitada y un capítulo, un episodio. Muy interesante. Exactamente. Y cómo los partidos también han sabido, los partidos políticos han sabido capitalizar estos liderazgos, ¿no? Pero como decíamos en un inicio, de repente liderazgos que no nos representan a todos o que no abrazan las agendas de derechos humanos, ¿no? Entonces eso también es importante analizarlo. Así es, y partidos que incluso a veces hasta colocan alguno de la problemática, pero que cuando sale el líder que está postulando para la presidencia, por ejemplo, está todo en contra. Sí, pues además yo también creo que no hay que dejar de lado que nuestro país seguía bajo las leyes de la oferta y la demanda, donde se prioriza la toma de decisiones de parte de los empresarios de este país, ¿no? Totalmente. Y sabemos que los empresarios lo único que les interesa es acumulación de ganancias, ¿no? De plusvalía, en donde la vida digna, en donde los derechos humanos y donde tener justicia y dignidad cada vez les importa menos, ¿no? Quedan en segundo plano. Sí. Por eso decimos que estamos en disputa por nuestra ciudadanía. Ya volvemos con el siguiente bloque. Y ahora volvemos con nuestra querida invitada, una compañera aliada del movimiento de la disidencia sexual y de género, feminista. Ella es una mujer de izquierda. Ella es Indira Wilca. ¡Bravo! Eso, Aplauso. bravo. Aplaude, pues, Eduardo. Indira es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica. Ella se ha desempeñado además como regidora por Lima Metropolitana entre el 2013 y el 2014. Muchos recordamos también la gestión en la que ella participó. Ha sido congresista de la República entre el 2016 y el 2019. También muy recordada por su participación muy coherente y luchadora ahí en ese congreso tan adverso. En el 2019 formó parte de la fundación del colectivo político de Izquierda en Movimiento. Actualmente es candidata a diputada por el partido Ahora Nación y va con el número 2. Damos la bienvenida a Indira Wilca. Qué gusto, Indira, de verte, de poder hablar contigo, ¿no? Hoy día, sino otros días también he estado dando vueltas sobre lo que significa para ti ser mujer, ser de izquierda, ser feminista, ¿no? Y ser una mujer luchadora. Pero también pensaba lo que significó para ti ser estudiante de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que para mí creo que todo eso debe haber sumado para poder seguir creciendo y ser la Indira que eres ahora, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo se inició todo este proceso de cómo llegaste a la universidad? Si eras así o eras calladita, no lo sé. A ver, empieza. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué decir? Yo creo que soy muy tranquila en realidad, o más tranquila de lo que parece a veces ante cámaras. Pero es verdad que la universidad a mí me permitió conocer otras formas de hacer política. Yo vengo de un espacio familiar donde siempre se ha hablado de política, no necesariamente desde lo partidario, pero sí también, pues mi familia, mi papá, mi mamá también, siempre lo recuerdo porque no solamente él, sino también ella, estaban vinculados a espacios políticos partidarios, pero no necesariamente a mí me decían ni me exigieron que forme parte de alguno, ¿no? Al contrario, más bien siempre nos cuidaban mucho, ¿no? De que tal vez no transitemos por los mismos caminos por todo lo que había pues, sucedido en los 90 y los 80. Entonces más bien entré a la universidad, a San Marcos, yo entré bastante joven, cuando ingresé tenía 16 años, y me vinculé casi inmediatamente a los espacios feministas, ¿no? Que ahora, pues por supuesto, el feminismo es un proyecto de transformación masivo, ¿no? Enorme, pero ustedes también lo saben, en esos tiempos, año 2005 estoy hablando, todavía era un espacio muy pequeño en nuestro país, con mucha trayectoria, ¿no? Con mucha historia, pero muy pequeño. Entonces yo entré a la facultad a estudiar sociología
Y me dio mucha curiosidad porque justo en ese momento en San Marcos había, después de la intervención, la época de la intervención de la dictadura fujimorista, se había recuperado muchos espacios de discusión en la facultad. Habían vuelto además muchos profesores y profesoras que salieron durante la intervención y eran gente que era muy valiosa, ¿no? Y se creó en ese momento el programa de estudios de género, la maestría de estudios de género. Entonces yo me acuerdo que me metí ahí pues de zapas, ¿no? O sea, me metía de muy curiosa y ahí conocí a muchas profesoras, muchas compañeras, ¿no? Feministas. Y conocí también a compañeras de mi generación, digamos, ¿no? De mi edad o un poco mayores, pero que estábamos todavía estudiando en el pregrado. Y a partir de eso, en realidad es que yo me vinculo a la política, ¿no? Creo que si no me hubiera chocado en ese primer momento con los espacios feministas, tal vez no me hubiera animado de forma tan convencida de que hay que organizarse, ¿no? Entonces, eso influyó mucho inicialmente también en el tipo de política que hago, porque pues aprendí que el espacio político no es solamente el espacio partidario, ni institucional, ni de representación como lo conocemos, ¿no? Que es algo que tal vez la gente asocia mucho conmigo porque he estado antes en el Congreso, pero algo que yo valoro mucho es lo otro, ¿no? Los espacios que más bien te permiten construir un tejido social, ¿no? Y levantar banderas de lucha que trascienden coyunturas, ¿no? Y en el caso del feminismo, las luchas de la diversidad, esas banderas trascienden coyunturas y eso lo sabemos en nuestro país, ¿no? Entonces eso fue a mí algo que me nutrió bastante de mi paso por San Marcos. Sí, creo, tú como samarquina también. Bien, Claro. Eso, Me ha hecho recordar, Indira, la época de la intervención de Fujimori. Yo estudié justo cuando Fujimori era horroroso, porque los soldados, los militares te revisaban las mochilas y todo, anulaban los conversatorios. Habían verbenas y nos cortaban la luz. O sea, imagínate el impacto, horrible, ¿no? De vivir en convivir en un espacio que es formativo, ¿no? Porque la universidad sobre todo no solamente es que tú aprendes los cursos, es que te formas ahí también y que tu espacio de formación sea eso, tener al lado un militar, pues como totalmente. No te puede hacer nada en teoría, pero apuntándote con un arma. Sí. Sí, claro que choca, ¿no? Vigilándote, sí. ¿no? Controlando lo que leías, lo que no leías. ¿Cómo caminabas? O sea, ¿cómo, sí, ¿no? Conseguir libros en San Marcos era imposible en ese momento. O sea, marxismo, todas esas cosas que llevábamos cursos. Desaparecieron, pues, ¿no? Sí, eran clandestinos, ¿no? Y Indira, ¿y cómo sentiste tú esa participación feminista en San Marcos? Imagino que también yo participaba, pero todavía era como muy germinal, muy básico todavía. Me acuerdo que salió Miss San Marcos. Y nosotros fuimos en contra de Miss San Marcos. Era como, ¿cómo va a haber Miss San Marcos? Pero era así como, sí que nos veían como, ¿y estas locas qué? Se están quejando, si nos va a dar visibilidad, ¿no? La universidad va a dar otra imagen, decía, fíjate. Entonces era en contra de esa imagen más revolucionaria, más contestataria, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo encontraste ahí los feminismos? Tampoco ahí? era tan fácil ser feminista en San Marcos, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy día mucha gente asocia a San Marcos como un espacio donde ha habido mucha movilización estudiantil, mucha vinculación con las izquierdas, pero también las izquierdas son machistas, ¿no? Entonces no es que sea muy fácil para las mujeres tener un protagonismo o desafiar ciertos patrones. Pero yo me encontré como les comentaba, con compañeras que eran como de mi generación, ¿no? Tendríamos entre 18, 20, 21, 21 años, que empezamos a activar en pequeñas colectivas, ¿no? Y juntarnos con otras estudiantes universitarias en ese momento, de Bellas Artes, algunas de la Católica, bueno, sobre todo esos tres espacios, ¿no? Entonces, pensando el feminismo desde la acción creativa, ¿no? O sea, algo que a mí siempre me ayudó mucho a pensar la política es cómo tú comunicas, ¿no? Lo que piensas, ¿no? No solamente cómo discutes lo que piensas, sino cómo lo comunicas. Y algo que era pues parte del trabajo feminista en ese tiempo, porque no era pues un espacio, como digo, masivo, o sea, tú no podías llegar con las ideas feministas como hoy puedes llegar por las redes sociales o por películas o por qué sé yo, a mucha más gente. Entonces algo que apostábamos mucho en ese momento, supongo que todas en algún momento lo hemos hecho, es a través de la cultura y el arte, ¿no? Entonces era hacer, no sé, intervenciones en el espacio público. Me acuerdo que, bueno, muchas de mis compañeras eran lesbianas, ¿no? Entonces yo también me socialicé como feminista con compañeras lesbianas. Tienes historia lésbica. Sí. Acá Indira. No, sí, totalmente. Entonces, una primera intervención, por ejemplo, que hicimos en San Marcos fue por el Día de las Rebeldías Lésbicas. Entonces, sí, hicimos una sesión de fotos, todas las compañeras que eran de la colectiva, y dijimos, no importa si son lo que sean y con quién champa, que no importa, todas vamos a hacer la sesión porque había que dar visibilidad. Había que hacer visibilidad. Entonces, la sesión de fotos nos sirvió para hacer un póster
y el póster era blanco y negro, porque éramos misias todas, pero el póster era un póster grande, pues no sé, como un tamaño de acero, que decía esto, ¿no? Día de las rebeldías lésbicas, no sé, pues una frase por ahí, las que siempre se usan, chucha con chucha, no sé qué. Y eso lo pegamos en la facultad, en todas las facultades sociales. Y eran pósters bien grandes, ¿no? Blanco y negro, fotocopiados, pero se veía. Y el día de las rebeldías lésbicas los pegamos en toda la facultad, así que muy contentas, tempranito fuimos a pegar. Y claro, a los 2 o 3 días, en San Marcos, bueno, como en verdad los servicios a veces son tan descuidados, nadie se da cuenta si está pegado algo. Pero, y claro, pueden haber pósters de hace 20 años pegoteados, nadie se lo quita. Pero justamente el póster de las rebeldías lésbicas a los 3-4 días ya estaba arrancado, ¿no? Entonces también nosotros hicimos hicimos bulla porque habían arrancado el póster. Y bueno, esa fue como una de las intervenciones primeras que hicimos ahí con las compañeras de otras colectivas. Y a partir de eso, bueno, surgieron otras iniciativas, ¿no? Se hizo una revista, de ahí, bueno, estaba la colectiva La Mestiza, que luego yo también integré. Y bueno, habían otros grupos también, pero sí, esa fue como el inicio de muchas actividades que luego me vincularon a otros espacios. Esas historias son parte de la memoria de nuestras luchas feministas de diferentes épocas en la universidad. Sí, ahí entendí, claro, por eso lo importante de la visibilidad, no es como no quieres imponerle a nadie tu presencia, sino lo que tú quieres es decir, bueno, acá estamos, pero también porque tenía un sentido muy práctico, o sea, el decir acá hay lesbianas en esta facultad hizo que muchas otras compañeras lesbianas de otras facultades preguntaran, ¿no? Había un Facebook, un contacto, hay un correo, me parece, en el afiche, entonces a la semana habían varias contactando, oye, ¿dónde se organizan? ¿Dónde se reúnen? ¿No? Entonces sí se sumaron otras compañeras. Pues son procesos de aprendizaje. Sí, también, claro. ¿no? Sí. Y cómo, o sea, esos espacios te ayudaron también, como tú dices, ¿no? A identificarte en relación a tu feminismo, a abrazar esta agenda LGBTI. Pero en relación un poco a todo ello, yo quería preguntarte cómo tú, o sea, por este mismo proceso que has pasado, ¿cómo tú sientes o cómo has percibido, por ejemplo, que en el caso de candidatos o congresistas abiertamente LGBTI que hemos tenido, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo tú ves ese escenario? ¿No? Porque también hay que reconocer que la participación política LGBTI, incluso en el periodo que tú estuviste, era uno de los candidatos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo percibes en relación a la participación, pero también las posturas o por ejemplo, ¿no? Quienes llegan a ejercer esto, ¿no? Y qué tanto abrazaban estas agendas, porque vemos que muchos también llegan a ocupar el cargo, pero a diferencia de ti, que como tú decías, de repente no puedes ser lesbiana, pero te compraste el pleito, ¿no? Pero teníamos otras candidatas que de repente en su momento pensábamos que iban a levantar la agenda y no lo hicieron los locos, ¿no? Sí. ¿Cómo tú percibes eso? Bueno, sobre la participación LGTBIQ+ en los espacios de representación política, creo que hay una deuda, ¿no? O sea, también hay que empezar diciendo que ha sido muy poca, ¿no? Y no porque no haya habido voluntad de participar. Hemos tenido muchas compañeras con la intención de estar en espacios políticos, pero este país es tan conservador y nunca hay que dejar de mencionarlo, que uno puede contar, ¿no? Como tú mencionabas, en el periodo que yo estuve un par de compañeros, un par de personas. Ahora hay algunos, que no sé si terminaron de salir del closet o no, pero están. Pero es muy poco incluso sin evaluar la calidad de su participación, ¿ya? Pero incluso es muy poco, ¿no? Y eso sí es algo que debe llamarnos a la preocupación como país, ¿no? Como parte de los procesos históricos que hemos tenido que han impedido que ciertos sectores lleguen a los espacios de representación, las diversidades, los pueblos indígenas, o sea, ahí comparten esa misma patrón de exclusión, ¿no? Es abiertamente exclusión. Pero luego cuando uno analiza así la participación ya puntual, es verdad, pues porque no basta ser una persona de la diversidad lesbiana o gay, bueno, las trans creo que tienen una perspectiva tal vez de origen misma que las coloca en una posición, yo creo que más vinculada a la defensa de derechos, pero no basta ser, ¿no? Y también influyen, por supuesto, los temas de clase, ¿no? Claro. O sea, y cuánta vinculación tienes al poder, ¿no? Al defender el poder establecido, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, al menos en el periodo que hemos pasado se ha evidenciado. O sea, yo he tenido colegas, por un lado Carlos Bruce, por otro lado Alberto de la Hunde. Con Alberto yo puedo tener diferencias, pero creo que es alguien coherente con lo que plantea, con su visión del país, y ha tratado de estar comprometido con esta agenda. Carlos Bruce ha tratado de mostrarse como una persona gay abiertamente, pero también ha tenido una posición antiderechos en muchos otros temas, ¿no? Yo siempre voy a recordar al menos
una espina que tengo ahí que, por ejemplo, yo propuse una ley de salas cunas y guarderías para familias trabajadoras, para mujeres trabajadoras en realidad, una ley que obligaba a que las grandes empresas incorporen en sus centros de trabajo estos servicios, ¿no? Así, esa era la ley, es una obligación. Si tenemos que empezar a tener un sistema de cuidados, si el Estado no lo, o sea, el gobierno central no lo va a hacer, bueno, empecemos nosotros obligando a quienes sí pueden implementarlo. ¿Quiénes pueden implementarlos en este país? Las grandes empresas, no las MIPES o el sector informal, pero sí la gran empresa. Hubo un gran lobby porque este proyecto de ley mío finalmente llegó al pleno, que es ya eso muy difícil, pasó por comisiones, en comisiones pudimos aprobarlo, hay una necesidad muy grande de estos servicios. Creo que tras la pandemia ya todos hemos entendido la importancia de contar con servicios de cuidado para que no nos sobrecarguemos, ¿no?, quienes realizamos labores dentro del hogar. Y este proyecto avanzó a pesar de todo, a pesar del fujimorismo. Nadie del fujimorismo quería votar en contra porque votar en contra de algo como eso es muy impopular. Y yo me di cuenta ahí de la potencialidad de esta lucha también que levantamos sobre los sistemas de cuidados. Y llegó al pleno finalmente. Entonces llegó al pleno incluso el Día de la Mujer, uno de los días de la mujer de esa época, creo que el 2018. Entonces ya estaba listo para votarse. Y nadie quería votar en contra a pesar de que no querían que se apruebe porque iba a implicar que las empresas grandes de ese país asumieran un costo. Y me acuerdo que se me acerca una representante de la Sociedad Nacional de Industrias y me dice, bueno, queremos preguntarle por su proyecto, porque eso va a implicar que nosotros, sobre todo las industrias grandes, tengamos que poner pues estos servicios. No sé si puede ser más bien que usted lo podría modificar para que sea opcional. Si va a ser opcional, ¿para qué me estoy gastando mi tiempo haciendo una ley? Disculpe, no, gracias, ¿no? Y ahí nomás. O sea, ¿no? Le dije gracias, hasta luego. Pero luego, ya cuando estábamos en el pleno, aparece Carlos Bruce y yo claramente dije, claro, él lo han mandado a él como parte del lobby y pidió él que el proyecto vuelva a comisión. Cuando se pide que un proyecto vuelva a comisión, ya estando en el pleno, después de que ha pasado meses discutiéndose en las comisiones y no había ningún tema que faltase discutir, es porque a veces los congresistas quieren evitar rechazarlo, no quieren votar en contra, porque es muy impopular. Entonces, para no votar en contra, porque luego lo que hacen es dilatarlo y vuelve a comisión. Entonces él solito se paró en el pleno a decir, un ratito, sí, este proyecto puede ser muy importante, muy positivo, pero esto va a afectar a las MIPES. Yo le decía, acá hay una cláusula que dice que se excluye a las MIPES, o sea, no tiene nada que ver lo que estás diciendo. No, pero no sé qué, y pidió que vuelva a comisión. Entonces sí me acuerdo de eso mucho, y puede ser una persona gay, pero antiderechos también en un sentido como ¿no? Claro. Entonces ahí hay que ser, claro, también capaces de analizar que no basta tu existencia solamente, sino también tu compromiso con una agenda de derechos pues amplia, ¿no? Sí. Creo que es importante, yo voy a lanzarte una pregunta, pero luego vamos a tener, vamos a pasar... ¿Un corte? Sí, un corte. Entonces, algo que también estábamos pensando nosotros tres era cómo es la cuestión sobre la mafia que se ha apoderado del país y está bloqueando miles o muchas iniciativas, y qué se tendría que hacer para ir debilitando o acabar con esta mafia existente en el país. Bueno, un corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta. A ver, ¿qué dices frente a mi pregunta? Bueno, a ver, yo creo que has tocado un punto neurálgico de este periodo que nos está tocando vivir como país, ¿no? Hoy día hay un malestar muy grande en los ciudadanos porque no nos sentimos representados, porque la gente siente, porque lo vive además, que sus autoridades están de espaldas a sus necesidades. Pero yo creo que es una situación aún más crítica de lo que antes hemos podido vivir, ¿no? Siempre hemos tenido malas autoridades o autoridades corruptas, pero ya no son casos aislados, ¿no? Ahora yo creo que nos estamos enfrentando desde hace algunos años a sectores que han decidido aliarse en la práctica, no han tenido que firmar un papel ni una alianza electoral, pero claramente hay un acuerdo, una alianza para que desde el Congreso puedan primero sostenerse en el poder. O sea, cuando tú tienes en un país un parlamento con 3% de aprobación, en cualquier país normal eso cae. Cuando tú tienes un régimen que ha reprimido y asesinado 50 personas, ese gobierno cae. Cuando tú tienes, ¿no?, un malestar tan grande como tiene hoy día los peruanos de a pie y al frente pues autoridades deslegitimadas, lo lógico sería que deberían en cualquier país recambiarse, alternarse, cambiar, caer.
pero aquí han durado tanto porque han acordado mantenerse en el poder a costa de todas. Si la gente es reprimida, si la gente es perseguida, y lo han hecho además impulsando una agenda, ¿no? Una agenda pro criminalidad, antiderechos, ¿no? Nosotros no hay que olvidar nunca que todo este paquete de normas que han beneficiado a algunos partidos políticos que están en el Parlamento también se han hecho a costa de hacernos retroceder en derechos básicos, ¿no? En los temas de las mujeres, de las diversidades, de la igualdad de género, pero también en lo educativo, lo de SUNEDU. Hoy día el Estado realmente es una repartija, pero ya de lo peor. El Ministerio de Salud está colapsado. La gente, tú escuchas los problemas que hay con los medicamentos para pacientes específicos, para diabéticos. O sea, eso no lo habíamos visto. O sea, y yo creo que por más dificultades que teníamos en el país, no se había llegado a un nivel tan descarado de usar el recurso público como un patrimonio particular, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un pacto porque no se hubiera sostenido ninguno de estos partidos por sí solos con un descontento tan grande que hay hoy día en la sociedad. Lo que han hecho es, bueno, decir, vamos a durar todo lo que podamos, no importa lo que diga la gente, no importa las críticas, no importa que la ciudadanía esté molesta, no importa que tengamos una aprobación que es del subsuelo, nos vamos a mantener en el poder. Y eso es lo que yo creo que hay que llamar un pacto de mafia, un pacto mafioso que hoy está en el poder gobernando, y eso es a lo que nos estamos enfrentando realmente en esas elecciones. No importa que uno suba, baja, López Aliaga, o Keiko, Acuña, los que están pactando finalmente desde el Congreso, al final van a llevarnos por un mismo camino, ¿no? Que es la situación crítica que estamos viviendo hoy día. Indira, y en ese contexto, ¿cómo decidiste ser candidata por Ahora a Nación? ¿Tenía que ver esta lucha justamente, hacer el frente a este pacto mafioso en el Congreso? Imagino que el partido está justamente en esa línea. ¿Cuáles han sido esas líneas que a ti te convencieron para participar? Porque sabemos cuál ha sido tu historia política y tú estabas un poco, digamos, al margen de los partidos políticos, ¿no? Sí, como yo les contaba inicialmente, para mí la política no es solamente participar en espacios de representación. Son importantes, por supuesto. Nosotros sabemos lo importante de tener aliados y aliadas en espacios de representación, pero que también hay que tener fuerza a nivel social, ¿no? Si no tenemos capacidad de movilización o de construir cosas colectivas, nuestros aliados también van a decirnos, bueno, yo no puedo hacer mucho si no tengo fuerza afuera. Nos lo han dicho, a veces hemos conversado de esta dinámica que hay estando afuera y estando adentro, ¿no? Entonces, para mí también, después de haber salido del Congreso en el 2019, fue importante como retomar un espacio colectivo, casi empezar de cero, ¿no? Yo había estado militando en algunos partidos, después de la universidad entré mucho en la lógica de hay que construir partidos nuevos, ¿no? Estuve en el Frente Amplio, estuve en el Nuevo Perú, que eran un espacio que venía de la misma raíz, digamos, pero luego salí, ¿no? Salí porque también tenía discrepancias de cómo estamos construyendo los partidos en este momento, incluso en las izquierdas, y estuve más bien participando en un espacio para mí, muy potente, que se llama El Movimiento, que es un espacio que no busca inscribirse ni nada ahorita, sino construir realmente y formar y aprender juntos a organizarnos, que es algo tan básico, pero tan difícil de conseguir en este tiempo en el que todo nos obliga a salvarnos por nuestra cuenta, ¿no? O sea, todo lo resolvemos cada uno por nuestra cuenta y tal vez es legítimo, ¿no? Pero eso también nos debilita al final, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces yo sí venía un poco no participando en espacios partidarios, no porque no los considere importantes, sino porque yo misma había decidido que había que volver un poco a lo más básico. Y bueno, en el contexto ya crítico del país, sí evalúo por buen tiempo qué rol me tocaba jugar, ¿no? Y algo que yo pensé mucho era, bueno, no me voy a inscribir en un partido solamente por la coyuntura electoral, eso ni hablar, ¿no? Claro. Pero sí hay que jugar un rol y hay que hacer todo lo posible para frenar este pacto mafioso. O sea, yo veía desde el 2024, 2025 que las cosas se iban a poner más críticas. Hoy día ya muchos decimos abiertamente, estamos casi ante una dictadura parlamentaria, han tomado las instituciones que les ha dado la gana, pueden derogar las leyes que les dé la gana, aunque tengas entidades que digan lo contrario, aunque tengas sectores que opinen lo contrario. O sea, ya no les interesa lo que opine nadie, ¿no? No tienen ningún tipo de control. Entonces sí decía, las cosas van a ser peor si no hacemos algo. Y cuando digo hacemos algo, sí decía, bueno, a mí me corresponde una responsabilidad en tanto hay una cierta visibilidad, hay una cierta experiencia, hay gente que, claro, tiene la obligación de tener un rol en ese tipo de circunstancias, y ahí fue donde evalué mucho la participación con Ahora Nación. Ellos me plantearon participar como invitada, lo evalué también con otras compañeras que son, yo creo que dentro de las mismas luchas, gente que compartimos este tipo de apuestas, Mirta, Ruth, otras compañeras, Rocío misma. Y así fue, ¿no? Así fue como, sí, pues el objetivo principal es pensar cómo desmantelamos este pacto mafioso, las leyes que han impulsado,
los retrocesos a los que nos han llevado y cómo a partir de eso podemos generar, yo creo que una dinámica que es volver a avanzar. Y eso es algo que debe estar también en nuestra perspectiva. No es solamente ir a votar, es cómo volvemos a avanzar en las cosas en las que hemos estado avanzando. Seguramente con nuestros errores, con nuestras limitaciones, pero nosotros no podemos solamente quedarnos en la idea de esto se va a resolver el 12 de abril. Esto se va a resolver cuando volvamos a avanzar en nuestros derechos, ¿no? Indira, tú hablas, ¿no?, de una necesidad de traer abajo este pacto mafioso. Desde tu experiencia, por ejemplo, con organizaciones de base, de mujeres, populares, ¿qué deberíamos hacer desde la ciudadanía? Porque además sabemos los resultados de las encuestas. Sabemos que la gente no quiere este Congreso, no quiere a todos los presidentes que hemos tenido, pero ¿qué hacemos como ciudadanos y ciudadanas para contribuir a que esto caiga? Sí, mira, ahorita las elecciones van a ayudar un poco, ciertamente, a que en algo podamos cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Y no tener instituciones totalmente tomadas por estas mafias. Hay un trabajo que hacer en este último tramo de la campaña, hay que hablar mucho con las personas que conocemos, pero hay que discutir también de los temas que nos preocupan. O sea, no es solamente una campaña contra alguien, ¿no? Sino, como digo, es a favor de nuestros derechos, ¿no? Sí. Pero además, no solamente las propuestas legislativas, sino discutiendo y planteando cuáles son los derechos que queremos defender. Nosotras siempre hemos hablado de leyes que hacen falta, por ejemplo, para las diversidades, para las personas LGTBIQ+, pero nuestra discusión no es solamente por la ley, ¿no? Nuestra discusión es por los derechos que quisiéramos ver garantizados, por un cambio en la mentalidad de las personas, ¿no? Entonces la campaña también te ayuda a posicionar esos temas, ¿no? A decir abiertamente, bueno, las personas lesbianas, gays, transexuales, ¿por qué están en contra del pacto mafioso? En teoría, directamente no les afecta la lucha de poder, ¿no es cierto?, en las alturas, pero sí les ha afectado ver cómo se ha profundizado el conservadurismo, el ultraconservadurismo, ¿no? Esta posición que busca criminalizar o busca deshumanizar, en particular, bueno, últimamente con más fuerza a las personas trans, a las mujeres trans. Entonces, yo siento que esa es un poco también nuestra tarea en este momento de la campaña, aunque no todos participen o estén en un espacio partidario, pero sí es decir abiertamente por qué nuestro voto puede ser a favor de alguna de las opciones que se están enfrentando a esos sectores de poder, no solamente porque estamos en contra, es porque nosotros venimos con una agenda de luchas que queremos que por lo menos vuelva a tener un espacio, ¿no? Entonces, diría que es eso. Sé que hay sectores mucho más amplios que todavía no han decidido su voto, que tienen mucha desconfianza de la política, también por supuesto hay que influir en ellos, pero incluso en nuestros espacios más cercanos todavía hay mucha indecisión. Entonces creo que nos toca hacer ese trabajo de dialogar estos días, de debatir, de decir, bueno, lo que nos estamos jugando es la posibilidad de tener espacios para seguir organizadas, organizados, para no tener que sentir que nos están replegando, ¿no?, cada vez más en nuestro propio país. Sí. Y por ejemplo, eso me parece muy importante, pero al mismo tiempo pienso, ¿no?, ¿qué tendría que hacer Indira? Sale elegida y forma parte de la Cámara, es un supuesto de la Cámara de Diputados, Tiene que salir. y se encuentra con que los dos proyectos que presentó en el año 2016 con Marisa Clave tienen que volverse a presentar. ¿Qué te hace sentir todo eso? Bueno, primero un gran reto, una gran responsabilidad, ¿no? Aquellos proyectos que se pudieron presentar fueron proyectos también discutidos con las organizaciones, ¿no? Tanto la ley de identidad de género, bueno, la ley de crímenes de odio también, o la ley de matrimonio igualitario. Pero el asunto es, claro, no solamente presentar los proyectos están ahí. Creo que la situación legal del país no ha cambiado para nada, es más, se podría presentar tal cual, pero es cómo articulamos fuerza, ¿no? Y yo sé que también hay que escuchar, porque incluso a nivel de las organizaciones, muchos creo que me van a decir, sí, bacán, hay que presentar proyectos, pero hay otras también demandas que están ocurriendo. La violencia exacerbada que se ha dado en esos últimos tiempos, contra las personas de la diversidad, contra las mujeres trans que trabajan además en las calles. Entonces también hay cosas que hay que escuchar, yo creo, y ver cómo incorporamos al trabajo dentro del espacio parlamentario, no solamente como ley, ¿no? Como digo, hay cosas que incluso decirlas desde ese espacio pues ayudan a visibilizar, pero también a obligar y a reconocer pues que no es un tema de favores, es un tema de derechos que no se están cumpliendo adecuadamente. Entonces yo te diría que es eso, ¿no? Es cómo articulas el trabajo propiamente legislativo de las leyes
con con la movilización, con la participación de la sociedad. Sin eso, bueno, van a intentar siempre arrinconarnos, ¿no? Pero creo que no siempre lo han logrado, ¿no? A pesar de todo, hay cálculos a veces en el Congreso, hay conveniencias que hay que aprovechar, son espacios huequitos que hay que aprovechar siempre, ¿no? Sí, pues yo lo veo como que es importante no solo fiscalizar, porque ahora mucho se habla de que se fiscaliza, ¿no? Pero también es presionar a las instituciones del Estado para que cambien, ¿no? Sí, entonces, que asuman sus responsabilidades, ¿no? Exacto. Porque en teoría hay muchas responsabilidades que hoy día el país está renunciando a cumplir. Por ejemplo, ¿no? Que tengamos, bueno, lo han tenido que hacer por ley porque de otra manera no hubiera sido posible, pero que en la escuela pública, en la educación básica, no se hable de educación sexual, no se hable de enfoque de género, es inaceptable. Es validar, ¿no? Que existen efectivamente ciudadanos de primera y de segunda, y el Estado se lava las manos, ¿no? De combatir la discriminación, el machismo, ¿no? La homofobia. Pero frente a ello también vas a tener doble trabajo, ¿no? Porque, o sea, ya no es solo lograr implementar lo que se quedó en el camino, sino ahora también derogar todas estas leyes antigénero, antieducación sexual, antiderechos humanos, ¿no? Que son un sinfín de leyes que se han aprobado con este Congreso. Hay todo un esfuerzo y un trabajo para derogar muchas de estas leyes. Por eso yo decía, ¿no? La perspectiva cuando uno dice hay que derogar estas leyes tiene que ser volver a avanzar, ¿no? No es solamente quedarnos en deroguemos, sino la derogación es parte de volver a avanzar, ¿no? Y la perspectiva entonces es, si logramos derogar esto, tenemos que seguir avanzando en más cosas. Y mira, bueno, antes de cortar, porque ya nos avisan que tenemos que cortar, justo antes que llegues, estábamos hablando de la participación política de las mujeres, de las poblaciones excluidas. Y sentíamos, ¿no? Que había la necesidad de reconstruir este pacto que ha habido del Estado con la sociedad, con los movimientos sociales, con la ciudadanía en general, ¿no? Y sentimos un poco que ya el orden ha caducado, ¿no? O sea, como estamos en el país, necesitamos un cambio, construir nuevos pactos, construir nuevas formas de hacer política, de participar, de acercarnos al poder, de disputar el poder, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, una salida es la Asamblea Constituyente, por ejemplo, que creo que es una perspectiva, un horizonte por el que muchos de nuestros movimientos están apostando también. ¿Cómo ves tú cuándo sería el momento? Si ahora sería, ¿cómo ves que se podría ir construyendo también ese horizonte, digamos, pensando en una política de más largo plazo y no solo tan coyuntural como ahora, ¿no? Mira, yo creo que no solamente es una aspiración, pues, legítima, ¿no? Sino necesaria, ¿no? Porque tú has dicho la palabra que a mí me parece más importante, ¿no? De toda esta discusión sobre el tema constitucional, es el pacto, ¿no? O sea, una constitución no tiene sentido si es un documento, porque ahorita, bueno, ya se ha modificado, pero desde el 92 hemos tenido un documento, ahí está, nos ha estado rigiendo entre comillas, pero no es un pacto de nada, porque era una imposición, ¿no? Y encima una imposición en un contexto de violencia, de autoritarismo, entonces no reflejaba para nada la idea de un pacto. Lo que quisieron luego normalizarla, porque como se extendió la dictadura, incluso muchos politólogos han dicho, claro, pero se normalizó la Constitución y se volvió un pacto en la medida que nadie quiso cambiarla. No es que la gente no quiso cambiarla, la gente incluso para que la dictadura caiga, hubieron discusiones respecto a qué cosas hay que modificar de lo que queda como su legado, finalmente no se hizo, pero la mayor evidencia de que nunca fue un pacto es que hoy día la sociedad está insatisfecha respecto a lo que tú dices, a sus autoridades, a su Estado, hacia la relación que se construye justamente entre el Estado, el poder económico, hacia los derechos que realmente podemos ejercer y exigir plenamente. Entonces sí, la sensación es que no tenemos un pacto entre sociedad y Estado o entre nosotros mismos que nos permita convivir, ¿no? Y yo creo que ese es el punto por el cual hay que empezar siempre. Las condiciones, ¿no? Para discutir eso de manera más concreta en un espacio, una asamblea constituyente, van a estar definidas por la fuerza que tengamos, quienes planteemos esa alternativa, ¿no? Como una alternativa democrática. No estamos, creo yo, cuando hablamos nosotros de una asamblea constituyente, buscando imponérsela a nadie, así como no queríamos que nos impongan la Constitución del 93 a nosotros. Es absurdo cuando a veces sobre ese planteamiento intentan sembrar una idea de miedo, entonces vienen, no sé, los autoritarios y el chavismo, el comunismo. Bueno, ellos han cambiado eso y ellos sí impusieron una constitución con balas, con militares, ¿no? Claro. Y ahora han hecho también lo mismo, modificando a su antojo la propia constitución que defendían, pero lo que nosotros buscamos es que realmente salga esto de un proceso de movilización, de discusión de la gente y que la gente se sienta representada.
en este proceso. Entonces, te diría que sí es una necesidad, hay que pelear por eso, pero también hay que nosotros hacer un trabajo, creo, de discusión, de movilización más desde abajo, porque no puede ser solamente un documento que quede en el papel, ¿no? Eso es algo que creo que hay que evitar. Hay que pelear por eso, hay que pelear por eso. Pero también ahora como que tenemos que hablar y hay mucho por hablar, pero el tiempo no nos da. Te agradecemos, Indira, por haber venido. Siguiente bloque. Tenemos un bloque más, Manolo. Todavía no se va. Pero toca el bloque, o sea, ese bloque... Tenemos un bloque más, ¿no? El bloque para que Indira pueda hablar y termine dirigiéndose a los votantes y les comente por qué debemos votar por ella. Claro. Listo, entonces volvemos con ese bloque. Sí. Muy bien. Bueno, Indira, quería preguntarte para que te dirijas a todos los votantes y comentes qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres hacer, qué vas a luchar, cuál es tu propuesta, todo, ¿no? Y al mismo tiempo agradecerte por tu participación. Estamos muy contentos de que estés acá y, bueno, mucha suerte. Gracias, sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer de llegar en este caso a la Cámara de Diputados, ¿no? Ustedes saben que la Cámara de Diputados es el espacio desde donde se van a plantear las leyes, donde se va, por ejemplo, también censurar, interpelar ministros. Va a ser un espacio muy político, ¿no? Claro, el Congreso nos ha dejado este regalo, entre comillas, que no queríamos, que es 2 cámaras. Yo creo que eso es una cosa que, por supuesto, nos tocará también pelear para que se cambie. Pero en esa dinámica, entonces, en la Cámara de Diputados nos va a tocar luchar mucho para justamente derogar muchas de estas normas que han sido aprobadas recientemente. Todo este paquete al que le hemos llamado leyes pro crimen, que son un conjunto de leyes que han permitido que se use la justicia en realidad para garantizar impunidad a la clase política, perjudicando la capacidad del Estado de investigar el crimen organizado en realidad, ¿no? Entonces, estas leyes pro crimen tienen que ser derogadas, las leyes antiderechos, ¿no? También las leyes vinculadas a los derechos de las mujeres. Hace poco se aprobó una modificación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que lo que hace es borrar de un plumazo la obligación del Estado de enseñar la educación sexual integral, entonces también tiene que ser derogada. Nosotros también tenemos un conjunto de derechos que tienen que ser recuperados en el legislativo. Las leyes vinculadas a SUNEDU, entonces hay un paquete de normas que hay que derogar y eso es parte de desmantelar esta mafia, porque derogando estas leyes volvemos a traer, claro, justamente al espacio público a sectores que han sido hoy día pues relegados, ¿no? Eso por un lado, y por otro hay que también proponer muchas alternativas de ley, de norma, que lo que permiten es profundizar derechos, ¿no? En mi caso particular, bueno, ustedes saben que hay un compromiso con la agenda de las mujeres en su diversidad, las mujeres trabajadoras, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las niñas en particular. Este periodo ha sido muy duro, sobre todo para... Ya ni siquiera es un tema de ley solamente, para banalizar, ¿no?, los tipos de violencia que viven las niñas en nuestro país, ¿no? Que tú tengas a una congresista desde el Parlamento promoviendo que las niñas sean forzadas a ser madres y luego exhibidas como si fueran pues, productos, es insultante, ¿no? Y habla de ese vacío que hemos tenido en esos últimos años. Entonces, la agenda política de las mujeres también es algo que nos preocupa. Los derechos laborales también. Hay que entrar, creo que también a discutir cómo se defiende la democracia desde lo material. Nosotros finalmente estemos en la posición en la que estemos, somos trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Hoy la situación del país lo que está llevando es una mayor precariedad a todo nivel y sobre todo de los sectores más vulnerables. Ya no hablamos de la situación pues de las pensiones. Hemos tenido hace poco un intento de reforma que lo que hacía era beneficiar solamente a las AFPs. Estamos muy desprotegidos en términos laborales en la actualidad, entonces hay también que pelear por esa agenda. Y nos toca también mirar el contexto en el que vivimos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil en una ciudad como Lima discutir, hacer política, pensar en la posibilidad del cambio? Es una ciudad muy hostil en términos de servicios. O sea, también hay una agenda vinculada a la ciudad, ¿no? A la posibilidad de contar con servicios públicos de calidad, de tener espacios públicos que nos permitan no solamente recrearnos o distendernos, sino también organizarnos, tomar el espacio público con libertad. Entonces, algo que ha sido parte de mi trabajo y lo voy a continuar haciendo es la defensa del espacio público,
defenderlo de la privatización, defenderlo de la restricción que hay para su uso. O sea, nosotros vamos a hacer una sociedad realmente más democrática y donde los ciudadanos y las ciudadanas van a ser más empoderadas si somos capaces de defender lo público y el espacio donde se puede expresar eso público también, ¿no? Entonces, esa también va a ser parte de nuestra agenda. Hay varios otros temas más que queremos incorporar porque se han agudizado en esos últimos tiempos. El tema de salud, el tema de alimentación. Somos un país en el que se ha incrementado la inseguridad alimentaria, el hambre. O sea, eso es algo que hace 10, 15 años no veíamos porque nos habían hecho creer que éramos pues el país de las maravillas. Sí. Y hoy día Perú ya no está discutiendo si pasa a ser un país que es parte de los que más crecen en América Latina, sino un país donde se ha incrementado el hambre, ¿no? Y tenemos sistemas alimentarios que no garantizan no solamente combatir el hambre, sino la calidad alimentaria. Somos una sociedad que está avanzando mucho en enfermedades producto de la mala alimentación. Como la TB. Así es, la TBC, que además, bueno, ya incluso desde el MINSA nos está garantizando adecuadamente los programas de atención. Tienes por un lado la desnutrición en el caso de los niños y las niñas, pero también tienes la obesidad, como es un extremo, ¿no? Porque estamos en una lógica donde se ha descuidado la alimentación, la agricultura familiar, y se está promoviendo solamente la alimentación a través de ultraprocesados. Sí. Entonces hay toda una lógica de cómo cuidamos también algo que es fundamental, que es el derecho a la alimentación, y ese es uno de los puntos que también vamos a trabajar en el Congreso. Vemos necesario, ¿no? Todos estos cambios, o sea, lo que tanto hemos retrocedido, ¿no? Y que ahora es un doble trabajo porque, por ejemplo, ¿no? La problemática del embarazo adolescente, hace 20 años tenemos el mismo porcentaje, 13%, y que esto se combatiría únicamente brindando educación sexual. Información. Pero sin embargo, ¿no? Nos dicen, no, que lo que estamos es homosexualizando a los niños, o sea, desinformando a la gente, ¿no? Entonces, va a ser importante definitivamente derogar, traernos abajo todas estas cosas para volver a legislar en esta línea, pero lo que tú decías también en un inicio, ¿no? Lo importante de reeducar a la sociedad, ¿no? A las organizaciones, a la gente que está levantando estas agendas, ¿no? Sí. Tú has dicho un tema que es clave, ¿no? La cifra de embarazo adolescente que se está incrementando, pero al final es la condena a un sector de la sociedad y sobre todo a las mujeres a la pobreza. Porque no tiene nada que ver con algo ni siquiera ideológico, desde el enfoque de género. Es simplemente este país ha decidido no hacer nada para evitar que más mujeres jóvenes sigan teniendo hijos y sean pobres, ¿no? Y es la perpetuación de la pobreza. Y sí, así mira, 20 años tenemos esas cifras y no ha cambiado nada, no porque no podamos como país, o sea, tenemos ejemplos cercanos en América Latina cómo se han reducido las cifras de embarazo adolescente solo con información, solo con garantizar servicios de salud adecuados para los adolescentes, para las mujeres jóvenes, y acá simplemente el Estado ha claudicado esa responsabilidad y eso es algo que hay que evitar que se siga profundizando. Y las consecuencias son esas niñas que son madres cuando tendrían que ser niñas, ¿no? Y mujeres que tienen que cargar luego o tienen que hacerse responsables de carga familiar solas. Disculpen, ¿no? No solamente son las niñas y todo el mundo sí, ojalá que haya un consenso respecto a impedir que las niñas sean obligadas a gestar, pero tampoco nos olvidemos que un adolescente, una mujer de 18 años, no tiene por qué estar obligada a gestar simplemente porque acá nadie le da información de anticoncepción, porque no tiene un centro de salud donde realmente le puedan orientar a planificar su vida, su familia, su cuerpo. O sea, son cosas básicas, porque ¿no? cada quien decide su proyecto de vida. Así es, cada quien tiene derecho a decidir su proyecto de vida y eso es parte de pensar una sociedad pues realmente de bienestar y no como la de hoy, donde la precariedad es lo normal y cada uno se hace responsable por lo que puede de su vida y eso es algo que también creo que nosotros debemos tiene que cambiar. ¿No? Sí, yo creo que es una temática compleja, toda esta problemática que Indira va a llevar, estamos seguros, al Congreso en su coherencia, en la lucha que siempre ha demostrado y que nos tiene como aliados al movimiento de la disidencia sexual, las feministas, y como siempre estamos diciendo en este espacio, en este programa, ¿no? Queremos dar espacio a las compañeras aliadas que están llevando las problemáticas. Nosotras sí estamos apostando por estas candidaturas y porque la gente escuche, se informe y vote por ustedes, ¿no? Por ti, Indira, por las compañeras que han estado viniendo todos estos episodios en los que estamos reflexionando y conversando, porque además se está demostrando que son compañeras con trayectoria, con militancia, que vienen de una historia de política, ¿no? Exactamente. Entonces no han venido de un día para otro, que se les ha ocurrido, o que es el familiar de no sé quién que ha llegado, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también la responsabilidad nuestra de ver por quiénes vamos a votar, y es muy importante en esta lucha que tú dices contra la mafia congresal, tener un voto que realmente
ayude o que también esté en ese marco de lucha contra estas mafias, ¿no? Muchas gracias, Indira, por estar con nosotros. Apreciamos mucho que te hayas dado el tiempo de venir a nuestro humilde podcast. Solo quiero sí, dale. chiquito en esa línea, lo que tú decías. Yo espero sinceramente, ahora les voy a decir, claro, cómo votar por mí y todo, pero yo espero sinceramente que podamos llegar personas, compañeras, compañeros o personas que compartimos las mismas luchas a ese espacio. Va a ser una lucha muy difícil, muy dura. Yo no me gusta no ser franca, pero creo que es posible darla, ¿no? Es posible darla si somos capaces de poner por delante ciertos objetivos. Y bueno, les agradezco que ustedes hayan construido este espacio para no solamente seguramente reencontrarse con compañeros, con quienes ya son parte también de los diversos movimientos y espacios de lucha, pero también para comprometerlos o comprometernos a trabajar conjuntamente, porque eso es lo que hace falta en este momento, ¿no? Hace falta mucha fuerza para enfrentarse a quienes hoy están gobernando el país de forma tan arbitraria. Bueno, y en mi caso, ¿no? Yo me comprometo a eso también, así que si ustedes este 12 de abril quieren apoyarnos, pueden marcar nuestro símbolo, es el casco, el de Ahora Nación, acá está. Y no se olviden que voy a la Cámara de Diputados por Lima. La Cámara de Diputados por Lima es la columna 4ª que está en la cédula de votación, y si desean apoyarme, escriban el número 2. Marcan todos los cascos en la cédula de votación, es la mejor manera de no olvidarse, y escriben el número 2, Indira Wilca, en la columna de Diputados por Lima. Es una cédula que es enorme, pero creo que me quedé muy sencillo. Si marcan todos los cascos, escriben el número 2. Ahí vamos con Indira. Pues. Volvemos con el siguiente bloque, que es las noticias de Chu. Eso, con Noti Chu. Bueno, parece que algunos candidatos se han puesto de acuerdo. Es como si se hubieran reunido en algún restaurante o en algún lugar para toditos los candidatos o la gran mayoría hablar sobre propuestas de reconocimiento de derechos de nosotros, de las personas en su diversidad, ¿no? Para las personas LGTB. Y en realidad no entendemos por qué estos candidatos a la presidencia de la República, muchos a senadores, plantean de que ellos sí van por la unión civil y que de ninguna manera irían por el matrimonio igualitario. ¿Acaso nosotros nos planteamos o les decimos qué cosa es lo que ellos deben hacer con su vida? Que deben trabajar, no mentir y portarse bien. No, entonces, ¿por qué no consultan cuáles son las problemáticas y alternativas de solución que nosotros tenemos como movimiento LGTB? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Y de acuerdo, yo creo que evidencia la gran fragilidad y debilidad de los partidos políticos a la hora de compartir cuál es su idea de Estado, ¿no? Cuál es su idea de sociedad. Si ellos no están colocando las problemáticas de la disidencia sexual y de otras poblaciones excluidas dentro de sus planes de gobierno, porque no estamos. No estamos dentro de la lógica de esta nueva democracia que dicen querer transformar, que dicen querer construir, que dicen querer volver a edificar, ¿no? Entonces yo creo que justamente lo que dan cuenta de eso, de esas falacias, de esa fragilidad de los partidos políticos, de ese divorcio que tienen con la población, de ese machismo que tienen instalado, de esa misoginia que tienen instalada, y que siguen viendo nuestra temática como una temática o una problemática secundaria, ¿no? De, pues hay que esperar, va a ser parte del proceso de la democracia, eso no cae del cielo, ¿no? Entonces yo creo que los partidos políticos han estado y siguen estando, muchos de los partidos políticos, a espaldas de la realidad, a espaldas de lo que viene sucediendo en este país y de la lucha que estamos haciendo históricamente, ¿no? Entonces yo creo que eso debe ser una gran discusión en este contexto político en el Perú, porque nosotros sí estamos exigiendo desde hace tiempo un nuevo pacto del Estado con nosotros, con esta población, un nuevo pacto donde
vuelva a pensar, donde se vuelva a construir cuál es esta relación con estas poblaciones excluidas. Y por supuesto, una reivindicación histórica a todas las vulneraciones que se han hecho a esta población desde la colonia, ¿no? Durante muchos años. Así es. Efectivamente, ¿no? Y como tú dices, Maribel, es importante visibilizar esto, ¿no? Que realmente los partidos políticos no están mirando a determinados ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Porque hablamos siempre de las mayorías, pero no reconocemos de que existen también grupos que históricamente venimos siendo excluidos, discriminados, vulnerados, ¿no? Y que además, ¿no? O sea, tampoco es que estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo igualdad de derechos. Recordemos que tanto la Constitución del Perú como tratados internacionales, la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, habla de que todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. Eso. Y bajo ese principio, el Estado y los estados tienen la obligación de reconocer iguales derechos a todos y todas sus ciudadanas. Y sin embargo, en nuestro país eso no se cumple, eso no sucede. Y además tener en cuenta, muchas veces dicen, no estamos preparados, ¿no? Hace 20 años, más de 20 años que vengo haciendo activismo y escucho eso de que no estamos preparados. Me voy a... Yo hace 40 años que vengo haciendo Imagínate. Y como vemos, si harina, hay que preparar la harina. Y vemos países como Argentina, Chile, Bolivia, hasta Venezuela, que han avanzado en materia de reconocimiento de derechos de las personas LGBTI. Y Perú no tenemos ni una sola garantía, absolutamente nada. Pero esta es una herencia colonial, ¿no? Es una herencia colonial en que nos deshumanizaron, en que no somos considerados seres humanos dignos y legítimos de esta sociedad, miembros de este Estado-nación que se fundó sobre eso, ¿no? Entonces se nos consideró seres, lo que dice Rocío, ¿no? La basurización del otro, ¿no? Y en ese estado nos han dejado. Recuerden, Manolo, recuerda cuando se estaba discutiendo el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? El primero, el segundo, aquel año. Llegó la Iglesia Católica, llegaron todos los entes tutelares, el gobierno de Toledo, y nos excluyeron. Nos quitaron todo lo que Así es. Nos excluyeron del Plan Nacional de Derechos Humanos porque no nos consideran seres humanos. Los 19 puntos que se habían incluido fue una consulta ciudadana, o sea, no fue que el especialista lo inventó, fueron ciudades por ciudades, recogieron esa información, pero vino la Iglesia y dijo, esto no va. Por eso yo creo que necesitamos una discusión profunda sobre lo que significa el legado de la colonización en este país para estructurarse sobre jerarquías y para colocarnos en un estado de no humanidad. Sí, pues somos todavía considerados enfermos, ¿no? Sucios, cochinos, contaminados y que no tenemos la capacidad de decidir por nosotros. No tenemos la capacidad de decir que queremos una vida digna como la de ellos, porque somos diferentes. Y esa diferencia es como que nos pone casi en la misma categoría de los animales. No en vano nos dicen patos, nos dicen cabros, ¿no? Nos dicen gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que incluso la pastora Guayo en uno de sus discursos, ¿no dijo que nosotros nos relacionábamos como animales, ¿no? Que éramos tal cual. Irracionales, prácticamente, ¿no? Y que eso era una perversión y no sé qué tanta cosa que había mencionado. Y sin embargo, esos que desde mi punto de vista son discursos de odio, o sea, nadie los cuestiona, nadie los sanciona, ¿no? Porque además, o sea, no es un ciudadano de pie, no es nuestra vecina, no es nuestra casera del mercado, es una representante de la patria quien está haciendo esas aseveraciones, ¿no? Entonces, también cómo se ha normalizado estos discursos de odio y en el día a día la ciudadanía lo incorpora. Y lo normaliza. Y lo lleva a todas las instancias del proceso de socialización, o sea, en nuestras casas, ¿no? En las calles, en los colegios, en los mercados, en las universidades, o sea, en todo está normalizado. O sea, nosotros somos, o sea, como que parte de lo que ellos
esta sociedad patriarcal y heteronormativa tienen que hacernos cambiar y convencer de que estamos por el mal camino. Por eso creo Sí. que es necesario que cuando hablemos de participación política o del contexto político en este país, yo creo que es necesario hacer esa discusión de fondo, ¿no? Esa discusión de fondo sobre cómo queremos volver a construir esos pactos. Porque el que hay ahora es un régimen que ya está obsoleto, es un régimen que ya está podrido. Sí, Necesitamos pues. nuevas formas de relacionarnos, Sí, nuevas pues. formas de mirarnos entre nosotros y nuevas formas de reconocernos y nuevas formas de hacer política. Nuevo modelo político en este país, político, económico, cultural, social. Y eso es un proceso que yo creo que estamos en la disputa para que ese proceso se dé. Todas estas crisis en el país creo que se deben justamente a que diversas poblaciones que se han sentido o que son excluidas como la nuestra están en esa disputa por ganar ese espacio de discusión y de presencia y de voz digamos, en la arena política de nuestro país. Y además impulsar y plantear que la participación política de nosotros como personas LGTB, como personas diferentes pero que queremos vida digna, ¿no? Debe ser obligatoria para todos nosotros para poder enfrentar a este sistema que ha oprimido nuestros cuerpos, ¿no? Así es. Y retomar lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? O sea, la importancia, y es también como que, no un mea culpa, pero sí como que decir, o sea, necesitamos participar más en política, Exacto. ¿no? Porque realmente Total. el favor nadie nos lo va a hacer y ya lo hemos visto, ¿no? Entonces es importante que nosotros como comunidad LGBTI también nos involucremos en política, que sabemos que los partidos no son los mejores espacios para las personas No son los LGBTI, únicos, ¿no? pero tenemos que disputar poder en Claro, estos claro, espacios sí, también, sí, sí. porque nadie va a venir a colocar nuestras agendas de manera gratuita si nosotros Pero no la estamos militancia, ahí. Eduardo, también está en los barrios, en las universidades, en las En todos lados. escuelas, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes espacios donde hay que dar esta lucha, esta resistencia y esta disputa, ¿no? Orgullo y vida digna. Y vamos con la segunda notichú, Manolo, No, sí, no, la segunda noche. que nos parece interesante colocarlo. A ver, cuéntame. ¿Ah? Que, bueno, les contamos a nuestros amigos que nos están viendo que hay varios. Hay un candidato que no ha querido participar porque dice que su prioridad está en otras poblaciones. Con lo cual, yo creo que expresa de manera clara que justamente pues no estamos dentro de la prioridad de su agenda, ¿no? Y eso es grave. Grave porque los compañeros candidatos de estos partidos se supone que están llevando problemáticas justamente que buscan reivindicar y que buscan visibilizar las desigualdades estructurales de este país. Y aquí, cuando nos dicen que no somos una prioridad, pues seremos una agenda pues secundaria, ¿no? De esta, bueno, aquí con las locas, con las cabras y las machonas, Sí, pues es ya llegará algún día. subalterna, Subalterna, exacto. No es No es importante. una prioridad. Pero además preocupante porque, o sea, habláramos de un candidato, una candidata que de repente no es activista, que no viene de nuestras trincheras, ¿no? Pero, por ejemplo, un Cabero, entendible que no quiera levantar la agenda, Exacto. ¿no? Varios personajes que hemos visto que están postulando al Senado, a la Cámara de Claro, Diputados. es un nefasto, ya lo sabemos. Es más, ni siquiera pensaría en invitarlos, ¿no? Pero es. compañeros de lucha que te digan, no, ahora mejor prefiero no hablar de la agenda, o sea, como defensores de derechos humanos, a mí sí me resulta preocupante. Totalmente. Sí, pues. Y otra cosa, antes que me olvide, que también considero que es importante, ¿no? Nosotros somos tratados como sujetos de estudio, somos tratados como personas que no tenemos capacidad de tomar decisiones, ¿no? Pero sin embargo, hay algunos candidatos que tampoco tienen ningún tipo de información
de lo que significa ser una mujer lesbiana, ser un maricón, ser una mujer o un hombre trans, ni cómo es su vida, ni qué cosa es lo que necesitamos, ni tampoco qué nos ofrece el sistema de salud, si hay discriminación en los puestos de trabajo, en las empresas. No saben absolutamente nada y siguen priorizando creencias vinculadas al fortalecimiento, a la validez de estereotipos, nada más, ¿no? Que sabemos que no tienen ningún valor científico ni nada. Entonces, también hay que llamar la atención desde ese sentido de que si ellos quieren proponer cosas sobre nosotros, tienen que ser acuciosos, ¿no? Tienen que aprender, leer y proponer cosas que a nosotros nos puedan interesar. Porque además muchos creen que todo queda en las buenas intenciones y como alguna vez escuché, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿no? Totalmente. Entonces ahí también hay que tener en cuenta de que, o sea, si realmente como tú dices, no levantamos el tema realmente desde una base científica, desde una base que tenga relevancia, esa propuesta, esa iniciativa legislativa, de repente no va a servirle a la persona para quien tú supuestamente estás implementando esa política. Pero quieran o no, estamos aquí y no nos vamos a ir. No. Vamos a seguir aquí, con nuestras voces y nuestras experiencias, Exacto, ¿no? y nuestra disidencia y nuestra irreverencia. Bueno, ya creo que hemos llegado al final, ¿no? Invítalos a que nos sigan. A que nos sigan en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así Y es. también tenemos que agradecer. Ay, sí. A ver, Sí, Eduarda, tenemos que dar un agradece. agradecimiento especial a las organizaciones que de alguna forma nos han apoyado para que este espacio pueda darse, ¿no? Pueda darse la forma que se viene dando, ¿no? De una manera bonita, simpática, con aire acondicionado. Así con todo este escenario. Conoces, A AHF ¿no? Perú. Contentos. AHF Perú. Y ya no desde tu computadora, ahí en tu casa, chicos. A Diaconía y al movimiento Manuela Ramos, ¿no? También agradecer a dos organizaciones que también nos están apoyando con la difusión del podcast y en redes sociales, que es la Articulación de Lesbianas Feministas y la Red Peruana TLGB. Sí. Y a las personas que nos están alquilando el espacio y ofreciendo todo el instrumental técnico, tecnológico, etcétera, 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 para poder estar con ustedes hablando también, ¿no? Así es. Así es. Entonces nos vemos hasta el siguiente capítulo. ¡Chao! Sí, chao.